Hola, mi nombre es Florencia Gutiérrez y junto a Lucía Santos Lepera y Leandro Lischmacher estamos aquí para compartir con ustedes el libro que publicamos el año pasado titulado Entre los cañaverales, la irrupción del peronismo en Tucumán, 1944-1955. Somos docentes de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadores del CONICET y este libro es resultado de nuestras investigaciones. Como les señalé, el título del libro alude a los cañaverales, a la irrupción del peronismo y forma parte de una colección titulada La Argentina Peronista, Política, Sindicalismo y Cultura, dirigida por Gustavo Contreras, colección en la cual ya se publicaron 7 títulos y tienen prevista la edición de 13 más. El espíritu de la colección y por ende de nuestra obra se vincula con la divulgación del conocimiento histórico. Por eso, a lo largo de los 3 capítulos, procuramos una redacción amena y clara, sin descuidar, por supuesto, la complejidad de la interpretación histórica. Nos guió el objetivo de compartir y de comunicar con un público amplio los resultados de nuestras investigaciones y franquear en ese sentido las estrechas fronteras de la comunidad de especialistas para invitarlos a reflexionar sobre un tema que, como el peronismo, nos interpela directamente. Pensamos que un buen disparador para dar a conocer el libro es comentarles el porqué del título y de la ilustración de la tapa. Como ustedes pudieron ver, el título alude directamente a los cañaverales y la ilustración, la fotografía, a un grupo de obreros del ingenio San Pablo saliendo de la fábrica en 1955. Sin duda, ambos, el título y la foto, remiten a un sensible tópico, el de un peronismo irrumpiendo desde el corazón agroindustrial azucarero. Por eso la alusión a los cañaverales y al ingenio. Pensamos que estos referentes remitían a la marca de origen del peronismo en Tucumán, es decir, el estrecho vínculo entre el sindicalismo azucarero y la emergencia de un movimiento polifacético cuyas implicancias resuenan en la actualidad. La irrupción del peronismo en Tucumán, podemos decir, incorporó una marca genética a su ADN político. Perón bautizó a Tucumán como la llave del norte por el carácter estratégico que tenía la provincia en la región y por su ferviente adhesión al peronismo, al movimiento por él comandado. La historia de esta fragua comenzó con el inédito y vertiginoso proceso de sindicalización azucarera, al cual se referirá después Lucía, alentado por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Continuó en octubre de 1945, cuando los obreros marcharon de los cañaverales a San Miguel de Tucumán para exigir la liberación de Perón. En este sentido, Tucumán fue una de las primeras provincias en movilizarse y se expresó en las sucesivas organizaciones partidarias peronistas y sus triunfos electorales. Esta, como les decía, marca genética de su ADN que pervive hasta el día de hoy, su configuración, los actores que la impulsaron y la modelaron, sus demandas y al mismo tiempo también sus disputas, sus tensiones y sus negociaciones, son la trama que conforma y que articula el libro, los desafíos historiográficos que nos hemos planteado en nuestras investigaciones y que hoy queremos compartir con ustedes a partir de la presentación, de esta breve presentación del libro. Sin más, les doy la palabra a Leandro para que, bueno, pueda reflejar otras inquietudes que guiaron esta reflexión. Gracias, Flor. Como se desprende de tu intervención,
podríamos decir que estudiar el peronismo en Tucumán supone recuperar algunas particularidades que adoptó ese fenómeno en nuestra provincia, pero esto plantea un interrogante también, que es qué interés tiene para un lector o lectora como quienes están viendo este video transitar las páginas del libro. O en otro, formulado de otra manera, ¿qué aporta este libro al conocimiento sobre el peronismo como fenómeno general? ¿O qué debates historiográficos, en qué debates se insertan sus preocupaciones? Como pueden imaginarse, hay toda una cuestión epistemológica y metodológica detrás de esta pregunta que remite a la cuestión de la escala y a la cuestión de la representatividad de los estudios históricos dentro de tramas interpretativas más amplias. En ese sentido, nuestra apuesta es, sintetizando, podríamos decir, proponer una historia del peronismo desde Tucumán, más que una historia del peronismo tucumano. Esta diferencia puede parecer sutil, pero remite al intento de visibilizar o de iluminar sus especificidades, pero sin dejar de lado los rasgos que lo emparentaron con dinámicas regionales, nacionales y globales también. Por un lado, el juego de escalas que el libro ensaya invita al diálogo con procesos inscriptos en la región azucarera del noroeste argentino. En ese sentido, si uno toma el título de nuevo, como mencionaba Florencia, los cañaverales no son privativos del paisaje tucumano, sino que emparentan la trayectoria que narramos en el libro con las experiencias de otras provincias norteñas, en especial Salta y Jujuy. En esas provincias, un rasgo compartido con la experiencia tucumana es la sindicalización de los obreros azucareros como algo forjado al calor del aliento estatal, aunque hay otras diferencias que el libro profundiza. Por otro lado, quienes estén familiarizados con la producción historiográfica sobre el primer peronismo notarán que sobrevuela el libro la influencia de la propuesta que Darío Macor y César Cach bautizaron como las miradas extracéntricas en la conocida compilación de 2 tomos titulada La invención del peronismo en el interior del país. Sintetizando, el planteo de Macor y Cach busca de alguna manera descentrar la mirada desde el cordón agroindustrial, desde el cordón industrial bonaerense, lo que en tiempos de pandemia o que noticias cotidianas definimos como el AMBA, hacia espacios signados por otras marcas constitutivas, como ser, por ejemplo, la presencia de la ruralidad o una población obrera con trayectorias sindicales menos consolidadas que las del espacio metropolitano bonaerense, y a la vez la relevancia de actores políticos previos, entre otros rasgos que se contemplan en otros escenarios, aparte del que les mencionaba. Por otro lado, hay diálogos historiográficos presentes en el libro que remiten, en el caso de uno de los ejes de análisis que Lucía va a profundizar, que es el de la organización obrera, a las representaciones, experiencias, imaginarios sociales construidos en torno a ese proceso de organización sindical que en Tucumán tiene rasgos muy relevantes e interesantes. En particular, pueden encontrar en sus páginas reflexiones sobre la manera en que el género y la sexualidad gravitaron en la división del trabajo, o también pensar en las formas cotidianas de consenso, resistencia y negociación que se tramitan en los espacios laborales, como así también una dimensión complementaria de esta pregunta, que es la construcción de derechos desde abajo. La propuesta también recupera los debates recientes en la historia política sobre el primer peronismo. En ese sentido, al hacer foco en los actores y las prácticas en las comunidades azucareras, procuramos en el libro comprender la construcción social del poder como fenómeno que no solamente remite al peronismo, sino que es un fenómeno global, como así también pensar la conflictividad la conflictividad en las formas cotidianas de hacer política, en las prácticas políticas, y en ese sentido situarnos en el espacio azucarero nos devuelve una conflictividad de las tramas partidarias y su impacto en la construcción de liderazgos, representaciones y prácticas. Es decir, sobrevuela tanto la rica producción sobre el partido peronista como las menos conocidas trayectorias opositoras y preguntas relativas a la historia electoral o a la historia de las prácticas políticas que pueden percibirse en el capítulo del libro referido a ese tema. Finalmente, en el otro eje de análisis, que es la trama de relaciones entre el peronismo y la Iglesia Católica, también hay múltiples diálogos historiográficos. Sintetizando, podríamos decir que estos diálogos remiten tanto a la relación entre el gobierno y la jerarquía eclesiástica, que culmina en el conflicto abierto en 1955, como así también la historia de la mediación, representada en particular en la trama del capítulo que analiza esa parte, por los curas párrocos, que es una perspectiva que ofrece elementos clave para entender la construcción y el ejercicio del poder y recuperar las aristas de la conflictividad y de la negociación social en un espacio acotado, ¿no? Doy la palabra a Lucía, entonces así les cuento un poco más en detalle sobre la obra y cierro nuestra presentación. Yo voy a contarles un poco cómo pensamos el libro, ¿no? Entre los cañaverales está organizado en 3 capítulos, a través de los cuales analizamos el modo en que la fuerza disruptiva del peronismo transformó las prácticas y las experiencias subjetivas de los trabajadores azucareros, pero también su impacto en la dinámica política partidaria y en la vida religiosa de la provincia. De ese modo, el libro se inscribe en el cruce de la historia social y es una apuesta por recuperar la experiencia de los actores, ¿no? Sus voces
y los desafíos que planteó el surgimiento de un movimiento político de esta magnitud. Por esa razón, en el primer capítulo van a encontrar no solo la historia de la organización conflictiva, ¿no?, de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, conocida como POTIA, una federación compleja por constituirse a partir de un sindicato por ingenio, sino también una historia de cómo percibieron sus derechos los obreros azucareros, ¿no?, los derechos de la familia obrera y los sentidos de lo justo que impregnaron sus demandas. De esta forma, invitamos a repensar cómo esas reivindicaciones desde abajo cuestionaron el poder de la patronal en los ingenios, pero también convulsionaron al propio gobierno peronista. Por otro lado, también nos ocupa las transformaciones que introdujo el peronismo en la dinámica política, que es el tema del segundo capítulo, y el peronismo fue de alguna manera una suerte de vendaval que arrasó las identidades políticas previas, en especial a la Unión Cívica Radical, ¿no?, ya que la irrupción peronista la llevó de ser la protagonista de la escena pública a ser desplazada. La Unión Cívica Radical había gobernado la provincia hasta 1943 y pasó a ocupar un lugar marginal de esa escena política. Sin embargo, transformar su fuerza disruptiva en potencia electoral no fue una tarea sencilla para el peronismo, y el lector lo va a poder comprobar en el libro, ya que analizamos la trayectoria de las sucesivas organizaciones partidarias del peronismo. Y finalmente, otro aspecto insoslayable de esta historia es la trama de relaciones entre el gobierno y la Iglesia Católica, una institución que atravesó profundas transformaciones en sus diferentes sectores. Nuestro interés fue reconstruir una historia desde abajo, no solo centrada en la jerarquía eclesiástica, es decir, en los obispos y el alto clero, sino que nos llevó a analizar el devenir de los curas párrocos y los desafíos que impusieron las transformaciones generadas por el emergente movimiento político. Es decir, que en su labor cotidiana en las comunidades locales, muchos de estos sacerdotes fueron interpelados por los cambios políticos y sociales, y también se comprometieron con las nuevas demandas de la feligresía, en especial los sacerdotes del área azucarera tucumana. De ese modo, lo que analizamos es la politización que atravesó al cuerpo de sacerdotes de la diócesis, al igual que al resto de la sociedad, y buscamos desentrañar la conflictividad del mundo parroquial durante esos años, que es un problema que de alguna manera no fue tenido en cuenta en los estudios sobre las relaciones entre la Iglesia y el gobierno peronista, y que una mirada provincial y local de estas características nos permite abordar. Bueno, como pueden ver, en esta breve presentación de Entre los Cañaverales, muchas de las preguntas que guiaron nuestra investigación se inspiraron claramente en nuestro presente. En el libro reflexionamos sobre el proceso de conquista, de construcción de derechos sociales y laborales durante el primer peronismo, una preocupación que no se escinde del contexto actual, pero también nos preocupa comprender la construcción del partido peronista, ¿no?, cómo se pensó a sí mismo como organización partidaria y en relación a la oposición, y también sus vínculos con la Iglesia Católica, que es un actor de peso en la escena política y social de la provincia. Esperamos que el libro sea de su interés y, por supuesto, los invitamos a leerlo. Muchas gracias.